Un saludo a todos nuestros televidentes. De nuevo sean bienvenidos a este programa Jesús Evangelio, un programa que cada día se encarga de enseñar a las personas, de dar ese conocimiento que es tan importante para nosotros como católicos, como cristianos, y cada día enseñar aquella doctrina, aquellos conocimientos y compartirlos con los demás. Me presento, soy José Luis Cosio Machado, seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote, cursando la primera etapa del año de configuración. Hola a todos, me presento. Mi nombre es Jorge Ernesto Cupitra Otálvaro. En este momento estoy cursando el segundo año de configuración en Cristo Sacerdote y precisamente estamos nuevamente para poder compartir con ustedes conocimientos acerca de lo que refiere a la Iglesia Católica y Universal, por cierto, y especialmente en la región de Antioquia. Efectivamente, Jorge, de nuevo sean bienvenidos. El día de hoy tocaremos un tema bastante importante para nosotros como católicos, ya que siempre estamos rodeados de ellos, y es el tema del presbiterado. Todos conocemos qué son los presbíteros, o como coloquialmente los conocemos, los sacerdotes, ¿no? Pero antes de iniciar con este tema que es tan importante y que se encarga de cierto modo de ir a profundización, demos paso a una sesión que también es muy importante, que es escucha la palabra, aquella palabra que nos ilumina, aquella palabra que nos llena de conocimiento, aquellas palabras que se encargan de iluminar y guiar nuestras vidas. Hemos llegado a nuestra primera sección de Escucha la Palabra, donde llegamos hasta los hogares de cada uno de ustedes a compartir esa palabra que el Señor nos regala día tras día para que nosotros la pongamos en práctica y podamos hacer vida en nuestra vida todos esos conocimientos que el Señor nos regala. Y a partir de esto quisiera compartir con todos ustedes la carta a los Hebreos en el capítulo 5, versículo del 1 al 4, que dice lo siguiente: porque todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y está constituido en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Es capaz de comprender a ignorantes y extraviados, porque está también él envuelto en flaqueza, y a causa de la misma debe ofrecer por sus propios pecados lo mismo que por los del pueblo. A la luz de esta palabra, el Señor nos regala algo muy importante y es algo que nosotros debemos de tener muy presente. A lo largo de nuestro programa se nos va a hablar sobre el presbiterado, esa orden del sacerdocio, la cual es muy importante. ¿Por qué? Porque el sacerdote es aquel hombre que, como nos lo dice esta carta a los Hebreos, es tomado del pueblo. ¿Para qué? Para, como en el Antiguo Testamento, ofrecer esos sacrificios por medio de rituales en purificación de los pecados suyos y los del propio pueblo que se le encomienda. Entonces, la labor del sacerdote, la labor del presbítero es una labor muy importante, porque el sacerdote es aquel que es el encargado de guiar al pueblo, de enseñar, de impartir todas esas enseñanzas por medio de Jesús. Y como es bien sabido, cada uno de nosotros, valga la redundancia, debemos de saber que el sacerdote es aquella persona que es el otro Cristo en la tierra. Si bien el sacerdote, como nos lo dice aquí esta carta a los Hebreos, es tomado del pueblo y que tiene sus propias flaquezas, no debemos de dejar de lado que el sacerdote es aquel elegido, y por lo tanto, como es aquel elegido, es aquel consagrado. Y es la labor de cada uno de nosotros como su pueblo, como pueblo de los sacerdotes, porque en cada comunidad en donde estemos, a donde vayamos, hay un sacerdote, y es el encargado de guiar ese rebaño que le ha sido encomendado. Y qué bueno que cada uno de nosotros pueda resaltar esa labor tan importante que tienen los sacerdotes, que tienen los presbíteros dentro de una iglesia, porque sin ellos no sería posible la fe que nos proviene por medio de ellos, esa fe que nosotros debemos de tener viva. Sin ellos no podríamos saber todo lo que sabemos acerca de Jesús, acerca de nuestra vida de iglesia. Y si bien son hombres con flaquezas, hombres con pecados, porque
ofrecen los pecados de ellos y los pecados del pueblo. Son las personas que más cargan con pecados, pero es tarea de cada uno de nosotros orar por todos esos presbíteros para que el Señor les siga concediendo la gracia de poder ser siempre sus a ejemplo de Cristo sacerdote, ser siempre y tener en su corazón a Él como modelo. Entonces, pidámosle al Señor en este día la gracia de que cada uno de nosotros pueda elevar una oración de acción de gracias por tantos sacerdotes, por todos los sacerdotes del mundo entero, por aquel sacerdote que nos bautizó, que nos dio la primera comunión, por aquel sacerdote que nos ha confesado, para que ellos, como son hombres con flaquezas, hombres con dificultades, el Señor les dé la gracia de siempre poder continuar en ese camino al que ha sido llamado. Y el Señor que ha comenzado en esa obra buena en ellos, la pueda llevar hasta feliz término. Y a nosotros que somos su pueblo, nos pueda dar la gracia de ser siempre y de recibirlos a cada uno de ellos con mucha bendición, porque ellos son los enviados de Dios. Que Dios los bendiga en este día. Bueno, ya después de haber escuchado la palabra del día de hoy, vamos a pasar al tema importante, al tema que vamos a desarrollar en este programa, y es especialmente el tema del presbiterado. Y como ya lo habías dicho, José Luis, lo más importante aquí es poder dar como esta información básica o base para poder comprender el porqué del sacerdocio y el porqué la importancia de poder configurarnos con Cristo, sumo y eterno sacerdote. Efectivamente, Jorge, entonces creo que es importante iniciar conociendo de dónde proviene esta palabra presbítero, ¿no? Esta palabra que es un poco confusa para algunos, ya que sí conocemos el término, pero no conocíamos de dónde viene. El término presbítero hace referencia a ancianos, también se entiende de esa manera, ¿no? En la Escritura se nos habla, o también a través de la tradición se nos ha hablado, de aquellas personas, ancianos, que también eran conocidos como presbíteros, que eran encargados de manejar un cierto grupo, por decirlo así. Eran encargados de guiar a ese pueblo, a esos primeros cristianos que cada día se iban acercando más a la fe, guiarlos en aquel conocimiento que Jesucristo había dejado, en aquel conocimiento que Jesucristo se había encargado de impartir a todas las comunidades. Entonces, de cierto modo, estos presbíteros eran de una manera personas que tenían conocimiento, personas sabias, por decirlo de este modo, que se encargaban de esto que digo, ¿no? De guiar a esas personas, de llevarlas a ese caminar y alumbrarlas más en el camino de la fe. Claro que sí, José Luis. Hay algo muy importante que ya habías dicho, y es acerca de la etimología de lo que es la palabra presbítero. Y debemos tener algo muy presente, y es que en el transcurso de la historia, y lo podemos ver desde la Biblia, desde el Génesis, desde el momento en el cual Dios llama a Abraham a poder llevar ese mensaje de Dios al mundo, para poder mostrar por medio de Abraham esta divinidad, la majestuosidad de Dios en el mundo, como creador, como ese Dios todopoderoso. Desde este momento es donde se va empezando a configurar el ser humano con Dios. Sin embargo, hay que tener presente que el ser humano siempre tiende al pecado, ¿cierto? Tiende a buscar siempre esa debilidad, precisamente porque estamos heridos por esta espina del pecado. Sin embargo, es Dios mismo quien se vale de nosotros como seres humanos para poder llevar el mensaje. Y es así como Dios se vale de Abraham, y luego empezó a valerse de Isaac, Jacob, luego pasa José, luego pasa David, en fin, los reyes, los profetas y los jueces también. Desde ahí es donde empieza a configurarse en el Antiguo Testamento todo lo que refiere a lo que es el sacerdocio, y también, por cierto, no hay que descartar y no hay que escatimar el tema de lo que es el tema litúrgico y cultural acerca de dar adoración a Dios. Efectivamente, entonces ya nos vamos acercando y conociendo qué tan importante
es el tema del presbiterado hoy en día y cómo los presbíteros en función de la iglesia hacen un papel muy fundamental dentro de ella, porque se encargan, como lo decía y como hacían aquellos ancianos anteriormente, de guiar al pueblo de Dios en la fe. Por ejemplo, un caso muy particular es de nosotros, ¿no? En este seminario, que nos estamos preparando para ser presbíteros, para ser sacerdotes, y por eso tenemos tantos estudios, por eso nos encargamos de cada día ampliar nuestra mente, de conocer, para acercarnos un poquito a aquellos, por ejemplo, ancianos del tiempo de antes, tener ese conocimiento, esa sabiduría, para poder enseñar a la gente, ya que para guiar un pueblo, ya que para guiar a alguien, se necesita un conocimiento duro, un conocimiento sólido, para no entrar en ambigüedades, para no entrar en errores, ¿no? Y si se cometen errores, tratar de enmendarlo de la manera más lógica, de una manera mejor, para que la gente pueda entender. Y no solamente esto concierne al presbiterio, en el sentido de guiar, sino en todas las profesiones. Por ejemplo, no se entiende un profesor que no tenga conocimiento, que no tenga ese conocimiento necesario para guiar a unos estudiantes, ¿ya? No se entiende un ingeniero que no tenga el conocimiento para guiar una obra, a un abogado para llevar un juicio, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es tener el conocimiento necesario para guiar diferentes proyectos, para guiar personas, así como lo hace el presbítero? Por eso lo decía, por eso estudiamos tanto. Nosotros estamos aquí de 7 a 8 años estudiando precisamente para tener conocimiento de quién fue Jesús, de cómo era su palabra, de cómo llevar esa palabra a la vida diaria, de cómo ir guiando esas necesidades de la gente, de cómo apoyarla, de cómo acompañarla y de cómo ser, de cierto modo, un guía espiritual para esas personas, para que de cierto modo puedan llevar una vida más plena, más duradera. Precisamente, José Luis, lo que estabas diciendo está muy importante o es muy interesante, porque debemos comprender algo que es la configuración del presbiterio, y es Jesús mismo quien desde el momento en que ejerce su vida pública comienza a enseñarle a sus discípulos desde dichos, parábolas, pero también actos concretos acerca de lo que es la evangelización, la salvación, la salud del evangelio, que nos da la gracia de poder tener una vida nueva, una vida que nos va a llevar también a configurarnos con Cristo, sumo y eterno sacerdote, ejemplo de todo lo que es el presbiterio y todo lo que es la iglesia y lo que se puede configurar la iglesia hoy día. Precisamente tengo presente claro y claramente que el presbiterio no solamente es para todas las personas, sino que especialmente es para aquellas personas en las cuales el Señor encuentra una luz especial, para que asimismo esta persona pueda llevar esa misma luz, pueda fortalecerse esa luz por medio del Espíritu Santo, del conocimiento que nos da Dios a cada uno de nosotros, los llamados, los vocacionados, y llevar siempre ese mensaje guiados por el Espíritu Santo a las demás personas, aquellas personas que tienen ese corazón sumergido en la oscuridad, estas personas que están sumergidas en el tema de los malos hábitos, los vicios, y también aquellas personas que están alejadas de Dios. Por eso es que Dios mismo se vale de cada uno de nosotros y de todos los presbíteros para llevar ese mensaje, y por medio de nuestras obras, de nuestros actos concretos, configurados a los de Cristo, podemos mover toda la comunidad y asimismo llevarlas a la santidad. Obviamente, como le decías, Jorge, el presbiterado o todo lo que concierne no es para todas las personas, ¿no? Porque creo que es un número selecto que tiene esa capacidad de ser líder, y líder de la mejor manera, ¿no? Líder sin desvincularse de ese término que es aquel que acompaña, que guía, que cuida, ¿no? Porque hoy conocemos muchos líderes que son todo lo contrario al significado del líder, ¿no? Que son tiranos, que son egoístas, que son incluso agresivos con aquellas personas que tienen en su mandato. Entonces, qué bueno es saber discernir nosotros si tenemos esa capacidad para ser líderes o tenemos esa capacidad para servir, ¿no?
que de cierto modo también el líder sirve, pero sirve de una manera distinta, ya que se encarga de guiar a ese pueblo, de acompañar a ese pueblo. Y entonces aquí nos vamos de nuevo a lo que es el presbítero: guía, acompaña, cuida y se encarga de mostrar un enfoque bastante amplio a las personas para que así de cierto modo se puedan saber guiar por ese camino que día a día vive, ese camino que se encarga de llevarlos de cierto modo de una manera más sólida, más fundamental. Y por eso, de cierto modo, nosotros también debemos ser esos líderes que seamos pilares para las demás personas, esos líderes que se encarguen de acompañar y de guiar. No solamente es algo de los presbíteros, es algo de todos. Ser esa persona que acompañe, que guía. No que un hermano está enfermo, acompañarlo, llevarle las medicinas, cuidarlo en los que más se pueda. Y con todos esos recursos que tenemos, así sean pocos, saber mostrarle un camino, saber acompañarle. Claro que sí, José Luis. Lo más importante aquí es poder comprender que aquellas personas que han sido llamadas al sacerdocio, a lo que es la vida consagrada, a una vida misionera, es de tener presente que todas estas personas llamadas, todos los vocacionados que estamos llamados, siempre tenemos nuestras propias debilidades. Sin embargo, hay que tener muy presente en nuestras vidas y ser conscientes que es el Señor mismo quien moldea nuestra alma, moldea nuestra vida para que asimismo poco a poco podamos ir consolidándonos en una alianza con Cristo, en el cual nos dará la posibilidad de poder imitarlo, de poder tener esa fortaleza de comprender las realidades de la vida, las diversas situaciones que se nos presentan en nuestro caminar, en este trasegar de la vida como vocacionados, pero también nos da la conciencia de poder interpretarlos y hacer de ellos estas prevenciones, para que asimismo nosotros podamos comprender que aquellas cosas que nosotros podamos hacer siempre van a traer consecuencias, buenas o malas. Entonces es ahí mismo en el cual Dios nos da a cada uno de nosotros como vocacionados ese criterio para poder guiar a las personas, de poder ser ese ejemplo, de poder ayudarlos y llevarlos siempre por un camino seguro, que asimismo puedan ellos decir: el sacerdote tiene la capacidad de poder mover la gente mediante su palabra, pero también mediante su testimonio cada día, al tratar no solamente con los niños, sino también con jóvenes, adultos y viejos, en total, con toda la comunidad, y asimismo ver el resultado, aquellas obras que él va sembrando poco a poco y día tras día, esa semilla. Y posiblemente podemos decir que un sacerdote, teniendo unas buenas virtudes, puede mover una comunidad y organizar una parroquia como una iglesia verdaderamente unida, que sabe muy bien cuáles son sus cargos y cuáles son sus responsabilidades, y seguir en ese orden, poder llevar en una evangelización clara, concreta y precisa. Efectivamente, entonces, qué bueno es que nosotros también sepamos descubrir esas capacidades que tenemos, ¿no? De ese liderazgo, de esas capacidades que se acompañan cada día y que se unen de una manera más sólida con otras y que se acompañan. Y por eso es bueno que sepamos irnos a nuestro interior, ¿no? Nosotros en filosofía, a nosotros, Jorge, se nos hablaba mucho de lo que es la interioridad, incluso también en teología, ahora que estamos, se nos habla mucho de lo que es la interioridad. Y qué bueno es que las personas sepan leerse a sí mismas, sepan reconocer esas capacidades que tienen, aquellas capacidades que ayudan a las demás personas, aquellas virtudes que se encargan de guiar, de acompañar a aquellas personas que más lo necesitan, pero también capaces de reconocer aquellas cosas en las que fallan, aquellos errores, y así, junto con esas virtudes, enmendarlas, de cierto modo, cubrirlas un poco para que todo eso malo salga y esas virtudes que son buenas, esos conocimientos que son buenos, se encarguen de direccionar la vida de la persona de la mejor manera. Claro que sí, José Luis. El sacerdote, como ya lo habías dicho anteriormente, está preparado para poder
asistir las diversas situaciones que se presentan en la vida de cada persona, de poder interpretar para poder prevenir aquellas situaciones que posiblemente afectan de algún modo negativamente a cada una de las personas. El sacerdote no solamente está capacitado espiritualmente, sino, como ya lo habías dicho, José Luis, filosóficamente, con los pies puestos en la tierra, tratando de poder mirar, analizar y poder darle sentido a lo que es la vida y darle sentido al sufrimiento en la vida de las personas. El sacerdote está capacitado para poder iluminar políticamente a una persona, no necesariamente recomendarles personas, no, está especialmente preparado para guiarlos, iluminarlos y darles a comprender qué personas son necesarias para la edificación de una comunidad, de un municipio, de una región. Por tanto, un sacerdote también está capacitado para poder conducir a una persona también espiritualmente a poder vivir de la mejor manera, evitando así un mal grave y grande a un futuro, y también poder dar ese testimonio por medio de él de que todo presbítero en cada parroquia está capacitado y está habilitado para poder ayudar a las personas. Lo más importante es que tú puedas, como católico, como laico, comprometido, de poder buscar estas ayudas y asimismo poder ayudarnos mutuamente. Claro, Jorge, entonces ya vamos cerrando este programa y se nos va acabando el tiempo, y mira que vamos ampliando este tema y se nos va quedando corto un poquito el tiempo, ya que todos estos temas que hemos hablado domingo a domingo, día tras día, es un tema amplio que podíamos quedarnos aquí medio día hablando sobre ellos, pero tratamos de dar a conocer lo esencial, de cierto modo aquello más relevante, o por llamarlo de este modo un poquito más importante, que es para así implementar ese conocimiento de las personas y que de cierto modo no se quede tan ambiguo, sino que queden unos conceptos, unas palabras claves, y que si algún día le preguntan a ustedes ya sepan de pronto cómo responder, ¿no? Claro, precisamente, José Luis, es muy importante tener eso presente, y por eso es lo más esencial en este programa, que es pasar a la siguiente sección, y es conoce un corazón, y qué más que conocer la vida de uno de los vocacionados, que asimismo pueda alimentar aquellas semillas que están germinando. Un saludo para todos los televidentes. Mi nombre es Diego Alexander López, soy seminarista de la diócesis de Apartadó en el último año de formación inicial hacia el sacerdocio. Nací en Sonsón, Antioquia, soy el hijo mayor de 3 hermanos, y bueno, y la pregunta que se deben hacer es si es de Sonsón porque está en Apartadó. Pues bien, esa es mi historia vocacional. Si bien desde pequeño tenía en mi corazón el interés, el deseo de ser sacerdote, pues esto me llevó al seminario. Ingresé al seminario diocesano Nuestra Señora a los 16 años de edad, y allí estuve 3 años. Fue terminando el año de segundo de filosofía que decidí tomar una pausa en mi formación, porque quería primero discernir sobre mi vocación, y segundo, saber si era capaz de asumir los retos que trae consigo la formación sacerdotal. Durante todo este tiempo que estuve por fuera del seminario, me estuve formando en la Universidad de Antioquia, estudié química farmacéutica, y también a la vez estuve trabajando. Estuve en la vida laboral, en la vida civil, en la vida educativa, y pensaba también mucho alrededor de la vocación. Sin embargo, durante ese tiempo dejé de un lado la vida apostólica, la vida pastoral, y simplemente me convertí en un católico de misa dominical, de preceptos, y simplemente así vivía mi espiritualidad. Pero fue terminando la carrera, que básicamente tampoco pude terminar, que el Señor colocó en mi camino diferentes personas para que empezara a redescubrir de nuevo ese llamado. Precisamente fue en un grupo de oración con una amiga de la universidad,
a quien le tengo mucho aprecio por ese instrumento en ese momento de mi vida, que empecé de nuevo a redescubrir ese llamado que había pausado cuando había cumplido 18 años en aquel tiempo en el seminario de Marinilla. En ese momento de redescubrimiento, de pensar, de buscar también y de reconocer también todo lo que habíamos hecho en la historia, empecé a buscar la ayuda necesaria, la ayuda en la iglesia. Y en ese momento el padre José Saúl Grisales, en ese tiempo párroco de la catedral, hoy el obispo de Ipiales, me empezó a acompañar en ese proceso de discernimiento, de volver o no volver al seminario. Fueron pasando los años, fue pasando el tiempo y precisamente en el año 2019 regresé al seminario, pero esta vez al Seminario Nacional Cristo Sacerdote, que me ha acogido durante esta etapa, última parte de la etapa de formación. Ingresé aquí sin vinculación diocesana, precisamente para descubrir dónde el Señor quería que sirviera. Y estando aquí, recibí la invitación de Monseñor Hugo Alberto Torres Marín para que sirviera, o para que conociera más bien, la diócesis de Apartadó. Me aventuré a una misión de Semana Santa en la diócesis de Apartadó, en el municipio de Necoclí, y allí me enamoré de esta región del Urabá antioqueño, de la necesidad que tienen espiritual, de la sed espiritual, de la necesidad de clero, y decidí vincularme a esta jurisdicción eclesiástica. Hoy, después de 5 años de haberme vinculado a esta jurisdicción, sigo caminando en este proceso en el que el Señor me ha mostrado que a pesar de las subidas y bajadas, los errores y las caídas, Él sigue construyendo en mí un proyecto de vida, un proyecto hacia el sacerdocio, del cual estoy plenamente convencido quiero servirle. Un saludo para todos y mil bendiciones. Bueno, de nuevo muchas gracias a todos nuestros televidentes, gracias por conectarse a este programa Jesús Evangelio, que es tan importante, como lo decía al principio del programa, para nuestra vida, para conocer, para informarnos. Invitarlos de nuevo a que no se lo pierdan en el siguiente programa, ya que así nos encargaremos de ampliar nuestro conocimiento y así ir conociendo un poquito más sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de nosotros como católicos cristianos, que somos aquellas lumbreras, aquellos puntos de referencia para las demás personas. Bueno, no siendo más, quiero despedirme dándoles a cada uno 1000 gracias y muchas bendiciones para todas sus familias. Que el Señor los bendiga y que la Santísima Virgen esté con cada uno de ustedes.